Estamos en esta sección del capítulo 5, que va desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Con la ayuda de Dios, hoy terminaremos. Y he titulado esta última parte, Cristo, ministro de vida, la imputación de la justicia, segunda parte. Ya llevamos 2 domingos estudiando el paralelo que el apóstol presenta entre Adán y Cristo. Y como hemos dicho, la clave de interpretación de este texto, de este paralelo, se encuentra en el versículo 14, donde dice, el cual es figura del que había de venir, es decir, sombra o tipo. Estamos hablando de Adán, por supuesto. Hablamos entonces, en primer lugar, de la similitud, eso fue lo que hablamos en primera instancia, la similitud que comparte el tipo con el antitipo, y consiste básicamente en la representación legal o federal de una cabeza en nombre de muchos. Eso es lo que significa ser una cabeza federal, ¿no? Es un representante que actúa en nombre de muchos otros. O lo que se conoce como la doctrina de la imputación. Adán representó como cabeza federal a toda la raza humana en aquel conocido pacto de obras. Eso ya lo vimos. De manera que las decisiones y acciones que Adán tomara con relación a ese pacto afectaría por completo y de manera directa a todos y cada uno de sus representados, ¿no es cierto? Y efectivamente, su acto fue considerado nuestro acto, su pecado fue considerado como nuestro pecado. En Adán todos pecamos, todos caímos, ¿verdad? Sin embargo, como toda sombra o tipo, siempre se queda corto con la realidad, ¿no es verdad? Y es por eso que hace 8 días empezamos a estudiar las diferencias que existen entre el tipo y el antitipo. Por supuesto, son más las diferencias que la similitud. La similitud solo era una, era la representación en sí misma. Pero las diferencias son más. Las diferencias que existen entre el tipo y el antitipo. El primer contraste que vimos fue el de efectividad, es decir, los efectos que provocaron el don de Cristo y la transgresión de Adán fueron diferentes. Por la transgresión de aquel uno, vimos, murieron los muchos. Ese fue el efecto de la caída, ¿no es cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó o se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Entonces ese fue el efecto que tuvo la caída de Adán. Debido a que todos los hombres sin excepción se les ha imputado el primer pecado de Adán, todos ellos sin excepción se encuentran bajo esa sentencia de muerte. Sin embargo, el corazón de esta comparación de Pablo radica en que el acto singular de salvación de Cristo tuvo un efecto inmensurablemente mayor, ¿verdad? En Adán, ¿qué fue lo que trajo? Muerte. En Cristo, dice, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. De hecho, en este texto notamos que los grados de imputación no son equivalentes o proporcionales, ¿no es verdad? El pecado de Adán trajo muerte, pero la gracia de un hombre, Jesucristo, hizo mucho más que eso, ¿no es verdad? Hizo más que simplemente proveer el camino para que la humanidad caída fuera restaurada al estado de inocencia original de Adán. No, definitivamente Cristo hizo mucho más. Jesucristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando todo pecado, sino que proveyó el camino para que los hombres redimidos participen de la justicia y gloria de Dios. Y el segundo contraste que analizamos la última vez fue el del alcance. Porque ciertamente, dice el texto, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado fue suficiente para la condenación. Fue aquel solo pecado por parte de aquel uno que pecó una vez, lo que trajo el juicio y la condenación que viene como resultado a todos los hombres. Pero el don, ese es el contraste, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El juicio de Dios sobre Adán y su posteridad vino a causa de un solo pecado, pero por otro lado, el don vino a causa no solamente de ese solo pecado, sino de muchas transgresiones. Hacíamos la ilustración de la balanza, ¿verdad? Como para que el don se resaltara, tenía que ponerse al otro lado de la balanza no solo una transgresión, sino muchas.
las de todos aquellos por quienes él iba a pagar. Y esas muchas transgresiones le fueron imputadas a un solo hombre, Jesucristo. Ahora, su resultado no es simplemente la restauración, como digo, al estado original de Adán, sino justificación. Cristo supera infinitamente la obra de Adán con sus resultados, es lo que estamos diciendo. Pablo no tiene palabras para expresar, en realidad, esto es un superlativo, ¿no? Lo que Cristo hizo supera infinitamente la obra y los resultados de Adán. Un solo pecado trajo como resultado muerte y condenación a todos los hombres, pero la vida y la justificación vinieron a causa de muchas transgresiones, costándole a Dios el precio de su propio Hijo. Terminamos hace 8 días con la ilustración de cómo un pequeño fuego, ¿no es cierto?, uno solo, puede causar el incendio de un gran bosque, ¿no es verdad? Entonces, decíamos que para apagar ese incendio se ocupaban muchísimos bomberos. Pero lo que tenemos aquí es Adán, un solo pecado, causó ese gran incendio en toda la humanidad. Pero Cristo, uno solo, con los pecados de todos nosotros, apagó todo el incendio completo. Ahora, con la ayuda de Dios, veremos los otros 3 contrastes que aparecen en este paralelo. Versículo 17, su eficacia. Versículos 18 al 19, su esencia. Y versículos 20 y 21, su energía. Veamos entonces, en primer lugar, el contraste en eficacia. Versículo 17, otra vez de Romanos 5, dice: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El tercer contraste entre el acto de Adán y el acto singular de Cristo radica en el factor de la eficacia. La eficacia, es decir, la capacidad para producir un resultado deseado. Eso significa eficacia. Significa la capacidad de producir un resultado deseado. Como Pablo ya ha indicado, el solo pecado de un solo hombre de Adán trajo el reino de la muerte. Eso ya lo vimos. Esa verdad que se refiere el sí de este versículo 17, ese sí condicional que aquí transmite la idea de un porque. Ya se ha establecido que ese solo acto de pecado de Adán trajo el reino de la muerte. La muerte, es decir, la muerte reinó desde Adán. Dice también el versículo 13, ¿no es cierto? La muerte ha estado reinando desde Adán. Aunque esa nunca fue la intención de Adán cuando ellos cayeron en el primer pecado. Ellos no cayeron porque quisieron morir. Ellos pecaron porque esperaban ser como Dios, ¿recuerdan, no? Ellos fueron engañados, definitivamente. Pero lo que quiero decir es que la caída o el primer pecado de Adán no produjo los resultados deseados. El diablo les dijo: seréis como Dios. ¿Y cuál fue los resultados? Fue completamente lo opuesto. Dios los expulsó del huerto. Entonces se dan cuenta que en la caída de Adán no hubo eficacia o no se cumplieron los resultados deseados. Su pecado produjo el resultado completamente opuesto a lo que ellos deseaban. Y como se anotó antes, en lugar de llegar a ser más semejantes a Dios, dejaron de ser como Él. El acto singular de un solo hombre, Jesucristo, por otra parte, produjo precisamente el resultado deseado. Adán no produjo el resultado deseado, es decir, su obra no fue eficaz. Ellos pensaron ser como Dios y opuesto a eso se alejaron de Dios. Pero vamos a ver que la obra de Jesucristo sí produjo el resultado deseado, es decir, fue eficaz. La intención divina del sacrificio de Jesús, que Jesús hizo de sí mismo en la cruz, fue que los que reciben la abundancia de ese acto inigualable de la gracia y el don de la justicia llegaran a reinar en vida por uno solo, por aquel que murió por ellos, Jesucristo. Por eso, después de Adán reinó la muerte, porque la obra de Adán, su desobediencia, obviamente fue ineficaz. En lugar de traer vida, esperanza, trajo muerte. Pero en cambio la obra de Cristo sí fue eficaz, porque esa sí cumplió el propósito inicial.
El propósito era que los muchos que creyeran en Él reinaran, llegaran a reinar en vida por Jesucristo, y definitivamente lo logró. El resultado unidimensional del acto de Adán fue la muerte. Eso fue todo lo que causó. Mientras que el resultado del acto de Cristo es la vida, que en sí misma tiene múltiples dimensiones. Y cabe resaltar esto. En Adán reinó la muerte. Pareciera que el contraste fuera que en Cristo reina la vida, ¿no es cierto? Pero no es lo que dice el texto, ¿sí se dan cuenta? El texto dice: mucho más reinarán en vida. Así que el énfasis del resultado de la acción de Cristo no es en algo inmaterial como tal, sino que el énfasis recae en un grupo especial. Dice, mucho más reinarán. Se está refiriendo a ese grupo de personas por los cuales Cristo murió y entregó su vida. Mucho más reinarán en vida. Así que en ese sentido vemos otra vez cómo la obra de Cristo supera infinitamente la de Adán, ¿no es verdad? Ahora por eso el Señor también llama a su pueblo un reino, ¿no es cierto? Un reino de sacerdotes, y que reinaremos con Cristo también para siempre. Bienaventurados, ¿verdad? Los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Y en fin, hay muchos textos más que pudiera citar. Entonces, en Cristo, el acto de Cristo, que es la vida, tiene en sí misma múltiples dimensiones. Cristo no ofrece solamente vida, sino vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Los redimidos en Cristo no solamente reciben vida abundante, sino que les es dada la justicia como un don. Eso está en 2 Corintios 5:21. Es decir, los creyentes reinarán en esa vida justa con su Señor y Salvador, y poseen la vida justa, gloriosa y eterna de Dios mismo. Cristo dice en su oración sacerdotal: y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, ¿en qué consiste la vida eterna?, pregunta alguien. Bueno, la vida eterna consiste en tener una relación pactual de amor con Dios. En eso consiste la vida eterna, en pocas palabras. En tener una relación pactual de amor con Dios. El uso práctico de esta gran verdad es que aquel que nos ha otorgado vida espiritual hará plena esa vida en nosotros. Por eso el texto dice, mucho más reinarán en vida. No solamente reinará la vida, sino que nosotros los creyentes reinaremos en vida. Entonces ese es el uso práctico, de hecho, de esta verdad. Que Cristo hará plena esa vida en nosotros. Como dice Pablo también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. No solamente dice la terminará o la completará, lo cual eso sería muy bueno, pero sino el término que utiliza aquí, que dice la perfeccionará, la hará perfecta, ¿verdad? Si lo que ya Cristo ha hecho en nosotros es algo sumamente grande, enorme, pues al final, o la consumación de nuestra redención va a ser mucho más plena y perfecta. Y la razón es muy fácil, porque ya nosotros no tendremos ninguna relación con el pecado, ¿verdad? Dios es el gran transformador y perfeccionador de la vida. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Reinar en vida por medio de Cristo también significa tener poder sobre el pecado. Esto también es algo importante. De hecho, como una aplicación de este punto. Reinar en vida por medio de Cristo significa tener poder sobre el pecado. Y más adelante en su carta, el apóstol dice en el capítulo 6, versículos 17 y 18, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y escuchen, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El creyente ha dejado de ser esclavo del pecado.
ha pasado del reino de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de Jesucristo. Y por lo tanto, el pecado ya no tiene dominio sobre él. Esto es importante, no que no peca, ¿verdad? Pero el pecado ya no reina sobre él. Ahora es siervo de Jesucristo, siervo de la justicia. Como creyentes, nosotros sabemos por experiencia, así como por las Escrituras, que aún seguimos plagados por el pecado, envueltos todavía en los harapos pecaminosos del viejo hombre. Pero el pecado ha dejado de ser la naturaleza o el amo del creyente. Es lo mismo que Juan dice en su primera epístola, que el creyente no practica el pecado. Es básicamente la misma idea. El pecado no reina sobre el creyente. En Cristo ya no somos víctimas del pecado, escuchen, sino luchadores victoriosos sobre el pecado. Wow. Eso es algo que debemos tener presente. Cuando nosotros luchamos, nos enfrentamos a nuestro pecado, a nuestras tentaciones, siempre debiéramos recordar que no somos nosotros los que estamos peleando esa batalla, esa guerra. Cristo ya la peleó por nosotros y la ganó. Y si Cristo ya la ganó, por lo tanto nosotros ahora venimos a ser más que vencedores en Cristo sobre el pecado. Sobre el pecado. Bien. Número 2, segundo contraste, es el contraste en esencia. El contraste en esencia. Dice versículos 18 y 19 de Romanos 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Wow. Estos dos versículos encierran la esencia de la obra de Cristo. ¿A qué vino Cristo? Aquí está la respuesta. Y lo hace justamente, o como ya sabemos, el apóstol lo hace en contraste con la obra de Adán. Miren cómo vemos allí, por ejemplo, versículo 18, aparece transgresión por un lado y condenación como consecuencia, mientras que aparece justicia y como resultado, justificación. Versículo 19, aparece la desobediencia y el resultado, constituidos pecadores. Por la obediencia, el resultado, constituidos justos. Ok. Entonces, el cuarto contraste entre el acto de Adán y el acto de Cristo tiene que ver con la esencia. Estos dos versículos resumen la analogía. Por eso digo, estos dos versículos encapsulan, recogen todo el sentido de este texto. Y quiero que presten mucha atención a la exposición de estos versículos. La enseñanza principal de Pablo en estos dos versículos es que la esencia de la transgresión de Adán fue la desobediencia. ¿Sí? Repito, la esencia de la transgresión de Adán fue la desobediencia. Adán transgredió una ley explícita, no comer, ¿verdad? ¿Y eso qué fue? Desobediencia. Mientras que la esencia de la justicia de uno, es decir, de Cristo, fue la obediencia. Y ahorita vamos a abundar un poquito en eso. La esencia de la obra de uno, ¿qué fue? Desobediencia. La esencia de la obra del otro, ¿qué fue? Obediencia. Pues, por supuesto, los resultados también tenían que ser diferentes. Definitivamente. Cuando Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte, inevitablemente. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y morir, el Hijo obedeció y como resultado trajo la vida. Y esto incluso hasta para los niños es una verdad práctica. Como la obediencia trae resultados positivos, mientras que la desobediencia trae resultados negativos. ¿No les parece? Definitivamente. Seguimos.
Ahora, hay que definir esa palabra constituidos que aparece allí en el versículo 19. Constituidos. ¿Qué significa? Bueno, es la traducción de Calistemi que aquí transmite el concepto de ser hecho o establecido legalmente. La culpa de la desobediencia de Adán fue imputada a todos sus descendientes. Por esa razón, ellos fueron constituidos pecadores en el sentido de que ante los ojos de Dios llegaron a ser legalmente culpables de pecado. Esto es importante. Dado que la desobediencia o el pecado de Adán se nos fue imputado a nosotros, eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces todos nosotros fuimos constituidos vamos a decir, fuimos legalmente constituidos como pecadores delante de Dios. De manera que Dios, cuando mira nuestro récord, a la luz de la representación de Adán, ¿cómo nos mira? Culpables, ¿verdad? Culpables. Ok. De la misma manera, porque el versículo dice de la misma manera, o así también, si se dan cuenta, versículos 18 y 19, así también, de la misma manera. De la misma manera, pero con el efecto exactamente opuesto, la obediencia de Cristo hace que quienes creen en Él sean constituidos justos ante los ojos de Dios. Entonces, cuando Dios mira el récord de un creyente, es decir, de alguien que ahora es representado por Cristo, ya no por Adán, ¿cuál es la sentencia? Inocente, justo. ¿Se dan cuenta? Esto es bien importante, ¿no? Por la desobediencia de uno fuimos constituidos pecadores y culpables. Por la obediencia de uno fuimos constituidos justos. Es importante la representación, ¿no les parece? Y por ende la constitución. La consecuencia de su obediencia perfecta, de la obediencia de Cristo, de su justicia impecable e irreprochable, es imputada en la cuenta de ellos, declarándolos justos legalmente. ¡Wow! Por eso, como Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque legalmente, ante los ojos de Dios, somos declarados como justos, inocentes. Y ese estatus no cambia. Ese estado no cambia. Ahora, permítame aclarar, y aquí quiero tomar un buen tiempo. Permítame aclarar en qué consistió esa obediencia perfecta de Cristo que se nos es imputada a los creyentes. Porque en Romanos 3 nosotros hablamos de la justificación por la fe sola, definitivamente. Pero Romanos 5, y especialmente estos versículos 18 y 19, creo que son la mejor explicación de Romanos 3. Así que quiero que presten especial atención a esto que voy a decir a continuación. Si alguien les pregunta a ustedes, bueno, ¿en qué consiste la justificación por la fe? Porque de hecho esa es vamos a decir, esa es nuestra columna vertebral. La doctrina de la justificación por la fe sola. Pero ¿qué tal si alguien les pregunta a ustedes, ¿y en qué consiste la justificación? Explíqueme, por favor. ¿Qué respuesta les puede dar a ustedes? Bueno, esto es importante entonces. Vamos a definir esto. La justificación, o más bien, la justificación es el acto de la imputación de la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que se nos imputa a nosotros? Los teólogos han hecho una distinción conceptual de la obediencia de Cristo entre obediencia pasiva y obediencia activa. Escuchen, no que la obra de Cristo se pueda dividir en dos partes. No. Cuando hablamos de obediencia activa y pasiva, no quiere decir que la obediencia de Cristo se divide en dos partes. Cristo cumplió una parte y luego otra. No.
No se puede hacer esa división en Cristo, en su persona y su obra, definitivamente. Su obediencia siempre fue activa, como veremos. Y de hecho, y ahorita voy a definir lo que significa pasiva para que no entendamos mal ese término también. Así que no significa que la obra de Cristo se pueda dividir en dos partes, sino que para un mejor entendimiento de dicha obra se ha hecho esa distinción conceptual. Ahora, hablemos en primer lugar de la obediencia pasiva. La obediencia pasiva. Obediencia pasiva nada tiene que ver con el hecho de que Cristo fue pasivo en ese aspecto de su obra. De que Cristo no tuvo otra opción. De que Cristo fue involuntariamente a la cruz. Eso no significa obediencia pasiva. Y esto quiero que lo sepan y que lo tengan muy claro. Eso no significa pasivo, no significa que Cristo fue pasivo en ese momento. Como vimos hace un momento, Cristo tenía el poder para entregar su vida y poder para volverla a tomar. Así que no podemos decir que Cristo fue pasivo en ese sentido. Entonces, ¿qué significa pasivo? Bueno, viene del latín Pation, que significa sufrimiento. ¿Ven que es diferente? No es como solemos entender nosotros. No es que Cristo estuvo pasivo ahí. No. Significa sufrimiento. Básicamente se refiere a los sufrimientos de Cristo. No solo en su muerte, sino aún previos a dicha muerte. Eso significa su obediencia pasiva. O pasión, cuando se habla de la pasión de Cristo, ¿verdad? A eso se refiere, a los sufrimientos de Cristo. Y como digo, esos sufrimientos no solo se refieren a su muerte, sino aún antes de su muerte. Jesús, por ejemplo, anunciando su muerte a los discípulos en Juan 12, versículo 27, les dice lo siguiente, escuchen. Ahora está turbada mi alma. Cristo, el Hijo de Dios, ¿se imaginan? Vamos a decir, metido en problemas emocionales. ¿Y por qué? No tenía por qué, pero bueno, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Entonces vemos a Cristo que estaba teniendo momentos de crisis en cierta manera, ¿no? Está turbada su alma, definitivamente, lo dice el texto. En el Getsemaní, Cristo oraba a su Padre de esta manera. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesucristo sabía lo que se iba a enfrentar y de hecho ya vamos a definir o vamos a decir que se iba a enfrentar. Pero era tanto el dolor, el sufrimiento que iba a tener, que su alma ya estaba angustiada en ese momento. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. De otra manera, quizás no hubiese llegado a la cruz. Y estando en agonía, nos dice Lucas, estoy en el capítulo 22, versículos 42 al 44, y mire cómo lo expresa. Y me gusta cómo lo expresa Lucas porque él era médico, así que creo que es el mejor relato que podemos tener en ese caso. Y estando en agonía, ¿verdad? Como cuando alguien está muriendo, ¿no? Pero muriendo con dolor, con sufrimiento. Mire lo que dice. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y escuchen, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no creo que ninguno aquí haya tenido un dolor tan intenso, ¿no? Definitivamente no. Nuestro amado Señor se estaba reventando por dentro. Escuchen esto. Nuestro amado Señor se estaba reventando por dentro, no tanto por el dolor físico, claro, por supuesto que la cruz era un dolor físico. Estar colgado sobre un madero con unos clavos, reventándose de su cuerpo literalmente, eso es un dolor físico.
Pero nuestro amado Señor estaba así por dentro, no tanto por el dolor físico o la vergüenza que su muerte en la cruz representaba, porque los romanos crucificaban así a aquellas personas que se levantaban en contra del imperio y los exponían sobre una cruz para vergüenza y para que todos aprendieran que ninguno se podía levantar en contra de la autoridad imperial. Pero escuchen, nuestro amado Señor se estaba reventando por dentro, no tanto por el dolor físico, aunque sí, no tanto por la vergüenza que su muerte en la cruz representaba, pero más bien por el hecho de ser cargado con nuestros pecados y culpa, en primer lugar. Y otra vez, quizás esto para nosotros no hace mucho sentido porque nosotros somos pecadores. Cargar con el pecado para nosotros es lo más normal, definitivamente. Y qué triste. Pero pensemos en el 3 veces santo Dios, que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Pensemos en aquel que aborrece el pecado, que está irado contra el impío todos los días. Pensemos en este ser al cual se le imputa o se le carga con todos nuestros pecados. Y si pensamos en nuestros pecados, bueno, todos esos fueron imputados al Santo Dios. ¿Ven por qué nuestro Señor se estaba reventando por dentro? Porque estaba cargando en ese momento con nuestros pecados y nuestra culpa. De manera que la sentencia que pesaba sobre todos nosotros, ¿y cuál era la sentencia de nosotros? ¿Recuerdan? Muerte, juicio, condenación. Entonces, si Cristo en ese momento estaba cargando con todos nuestros pecados, definitivamente Él iba a resultar culpable ante el juicio de Dios. Y Él iba a tener que enfrentar exactamente la misma sentencia que nosotros, o que venía sobre nosotros, la muerte. ¿Y en qué consistía la muerte? Bueno, ya hemos dicho, muerte es separación, ¿verdad? Y efectivamente eso fue lo que Cristo experimentó. Y por eso, en segundo lugar, Cristo se estaba reventando por dentro, desde antes de la cruz. Porque Jesucristo iba a sufrir una separación momentánea de su Padre. Ahora, otra vez, quizás esto para nosotros no hace mucho sentido. Porque nosotros somos como hijos rebeldes, ¿no? Dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Pero aquel que dice, yo y el Padre uno somos, que han coexistido desde la eternidad, el Padre y el Hijo, en un momento del tiempo hubo una fractura, una separación. ¿Y qué había en medio? Pecado. Nuestro pecado. Y es por esa razón que Cristo en la cruz, Cristo que siempre se había dirigido a Dios como su Padre, ahora lo ve como Señor, como Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que el hecho de que Cristo fue cargado con nuestros pecados y nuestra culpa, causó esa separación de amor que había entre el Padre y el Hijo en un momento del tiempo. No podemos entender eso, cómo fue, pero eso pasó. Y por supuesto, experimentar los horrores infinitos del infierno en un momento, otra vez. Cristo, el Eterno, Hijo de Dios, experimentó los horrores infinitos del infierno que ustedes y yo merecíamos por toda la eternidad. Ahora,
Otra vez, vamos viendo por qué Cristo estaba sufriendo de antemano. ¿Ven que no es tanto lo físico o la vergüenza? Era mucho más que eso, definitivamente. Era la condenación que ustedes y yo merecíamos. Ya, el tiempo se me está yendo. Ustedes pueden ver en sus casas, pero no hay mejor retrato de dichos sufrimientos que el que nos presenta el profeta Isaías, ¿no? En Isaías 53, del versículo 3 hasta el versículo 12. Por favor, hagan esa lectura en sus casas. Y piensen en lo que estamos hablando ahorita. Cómo nuestros pecados y culpa fueron imputados a Él para que Él sufriera el castigo por mí. ¿Verdad? Eso fue lo que ocurrió exactamente en la cruz. O como dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En su obediencia pasiva, Cristo sufrió la humillación y la muerte por nuestros pecados y culpa que le fueron imputados a Él. La obediencia pasiva entonces de Cristo, imputada a nuestra cuenta, nos salva del castigo que por el pecado merecíamos. Entonces, vuelvo y repito, si alguien pregunta, ¿en qué consiste la imputación de la justicia de Cristo? En primer lugar, la imputación de la justicia de Cristo consiste en que Cristo con su muerte nos salvó del castigo que nosotros merecíamos por culpa de nuestro pecado. Cuando nuestros pecados y culpa fueron puestos en Él, su castigo, sus sufrimientos, fueron contados como míos. Y por eso ya no hay condenación para el que está en Cristo. En ese sentido, en primer lugar, entonces, su justicia se nos es imputada a nosotros, su obediencia pasiva de sufrimiento. Ahora, la pregunta que sigue aquí es bien importante también, quiero que presten atención. ¿Por qué razón Cristo tuvo que vivir una vida de obediencia perfecta a la ley? O podemos decirla de otra manera. ¿Acaso no era lo suficientemente perfecto para ofrecer su sacrificio por los muchos pecados de su pueblo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué razón Cristo tuvo que vivir una vida de obediencia a la ley? En esto radica la importancia de la obediencia activa de Cristo. Por supuesto que Él era perfecto desde su misma concepción. Lucas otra vez nos deja saber cuando el ángel se le presenta a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque María le dice, ¿cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. Él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Wow! Esto iba a ser un milagro. Iba a ser algo extraordinario. Por supuesto, Jesucristo no iba a ser hijo de hombre, ¿verdad? Aunque sí iba a venir de los hombres, por supuesto. Pero iba a ser algo sumamente especial. Iba a ser resultado de la concepción del Espíritu Santo y el poder del Altísimo que iba a cubrir a María. Por lo cual, escuchen, el santo ser que nacerá. Entonces, por eso digo, es válida la pregunta. ¿Por qué razón Cristo tenía que vivir una vida de obediencia perfecta a la ley? Él es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a decir, si hubiese muerto a los 3 años, su sacrificio hubiera sido igualmente perfecto. ¿Sí? Porque Él es Dios. Él es santo. Él es justo, sin mancha. ¿Por qué razón entonces Cristo tuvo que vivir una vida de obediencia a la ley? ¿Qué hubiese pasado? Pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Cristo únicamente sufre y muere por nuestros pecados? Ahora,
Digo únicamente entre comillas, porque obviamente la muerte de Cristo es sumamente grande, ganó, ¿verdad?, nuestra salvación. Pero ¿qué hubiese pasado si solamente hubiera sido eso? Si Cristo, hermanos, escuchen esto, si Cristo únicamente hubiese muerto por nuestros pecados, todo lo que hubiera logrado sería dejarnos en el estado del primer Adán, sin pecado, pero con la posibilidad de caer otra vez. Ahora, yo no sé si lo habían pensado antes, pero es así. Si Cristo únicamente hubiese muerto por nosotros sin haber llevado una vida de obediencia perfecta a la ley, si Cristo básicamente solamente vino a morir, entonces nos hubiera dejado en el mismo estado en que estuvo Adán antes de la caída. Es decir, como muchos enseñan erróneamente, Cristo ganó para nosotros una posición en el cielo, pero es deber de nosotros mantenerla mediante el cumplimiento de la ley. No sé si se van dando cuenta. Cristo ganó una posición, dicen muchos, pero es deber de nosotros mantenerla. En tal caso, escuchen, los sufrimientos de Cristo entonces hubieran sido en vano y nuestra esperanza nula, cero. ¿Por qué? Puesto que al final Dios va a pedir una prueba de obediencia a la ley, y la ley exige nada menos que obediencia perfecta, y no hay hombre que cumpla perfectamente la ley de Dios. Entonces era necesario que nuestro bendito Salvador no solo sufriera el castigo que nuestros pecados merecían, sino que viviera una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios por nosotros. Vamos viendo la importancia de la obediencia activa de Cristo a la ley. Cristo vivió una vida perfecta de obediencia por nosotros, de tal manera que cuando lleguemos al cielo, esa obediencia nos va a ser contada a nosotros también. Podemos decir, como dice Hebreos 7:26, definitivamente podemos decir, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía, definitivamente. De principio a fin, la vida terrenal de Jesús se caracterizó por la obediencia perfecta a su Padre Celestial. Incluso a la edad de 12 años, él recordó a sus padres que era necesario estar en los negocios de su padre, ¿verdad? El único propósito que Jesús tenía en la tierra era hacer la voluntad de su Padre. Eso podemos leer en Juan 4:34, en Juan 6:38, en muchos otros textos donde se habla de que Cristo había venido a hacer la voluntad del que lo envió. El apóstol da testimonio de dicha obediencia en Filipenses 2, del 6 al 8. Escuchen cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y por eso digo, cuando hablamos de obediencia pasiva, no solamente es que Cristo, pues no tuvo otra opción que hacerlo. No, miren lo que dice aquí el apóstol. Sino que se despojó a sí mismo. Él de manera activa lo hizo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló él mismo, de manera activa, ¿se dan cuenta? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la ley. ¿Y hasta dónde llevó su obediencia? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ven que la muerte en la cruz fue pasiva en el sentido de que fue sufrimiento, pero también fue activa, porque Cristo fue voluntariamente por nosotros a la cruz. La obediencia activa de Cristo, imputada a nuestra cuenta, nos acredita su perfecta justicia como si nosotros hubiésemos vivido su vida. Esto es algo sumamente grande.
Vamos a ponerlo en estos términos. Cristo no solamente pagó nuestra deuda y nos dejó otra vez, por lo menos en ceros, ¿no? Para empezar de ahí para arriba. No, Cristo pagó nuestra deuda, pero además nos acreditó todos los millones que necesitábamos para vivir por la eternidad. De esta manera, tanto la obediencia activa como la pasiva están incluidas en la justicia perfecta de Cristo. Oh, ok, entonces volviendo a la pregunta. ¿Qué es lo que se imputa entonces al creyente cuando cree? Se imputa la obediencia pasiva de Cristo, es decir, sus sufrimientos, aquellos que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, pero también se nos imputa la obediencia activa de Cristo, a su obediencia perfecta a la ley de Dios, de tal manera que a mí se me cuenta como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Esa es la justicia de Cristo que se le es imputada a todo aquel que cree. Por lo tanto, es una justicia que satisface todas las demandas de la ley, definitivamente, incluyendo los requisitos penales que merecíamos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas 4, versículos 4 y 5, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Eso ya fue una humillación, pero lo tenía que hacer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y para qué? Noten, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros estábamos condenados por la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! Entonces, no solamente somos justificados, no solamente somos puestos en un estado de justicia, de santidad perfecta ante los ojos de Dios, sino que además entramos a la familia de Dios. Y por cuanto sois hijos, escuchen esto. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La razón de por qué nosotros podemos llamar a Dios Padre nuestro, Papá, con confianza, no es porque usted y yo nos hayamos ganado ese lugar, sino únicamente por Jesucristo. Miren cómo dice ahí, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Así que cuando nosotros clamamos a Dios como nuestro Padre, es Cristo quien está haciéndolo. ¿Ven que Cristo supera infinitamente la obra y los resultados de la obra de Adán? La perfecta obediencia de Cristo a la ley de Dios, escuchen, es lo que se nos imputa para nuestra justificación, de tal manera que ya no dependemos en nada de nuestra obediencia a la ley para gozar del cielo y tener una relación con Dios. Si al final se nos pregunta, ¿por qué deberíamos entrar al cielo? Nosotros respondemos, porque Cristo con su muerte pagó el castigo que mis pecados merecían. Y si se nos pide una prueba de obediencia perfecta, nosotros decimos, Cristo con su vida obedeció perfectamente la ley de Dios por mí. Ese es el Evangelio, en pocas palabras. Pudiera terminar aquí, pero rápidamente, para terminar de todo el texto, veamos el contraste en energía o en fuerza, así lo he titulado. Versículos 20 y 21 de Romanos 5 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que el quinto y último contraste que se establece entre Adán y Cristo es con relación a la fuerza motora o a la energía. Y esto es importante porque alguien pudiera preguntar, bueno, pues entonces, pues, ¿qué propósito tiene la ley? ¿No es cierto?
Vemos que desde Adán hasta Cristo reinó la muerte, aun cuando no había ley. Ahora Cristo viene y resuelve, pues ¿cuál es el punto aquí de la ley? Bien, como Pablo explica más a fondo en el capítulo 7, la fuerza energética que hay detrás del pecado del hombre es la ley, la cual se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, y quiero que presten atención a esto también, para que no se me confundan. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, y debe advertirse aquí rápidamente que la ley de Dios, sea ceremonial, moral, espiritual, nunca ha sido un medio de salvación en ninguna época. Esto es importante, la ley nunca fue un medio de salvación. El lugar que ocupó por orden divino en el plan de Dios tuvo un carácter únicamente temporal. El pecado y su condenación ya estaban en el mundo mucho antes de la ley, como lo dijimos, al igual que el camino para escapar del pecado y la condenación. Dios dio la ley a Moisés como un modelo de justicia, pero no como un medio para alcanzar la justicia. Es diferente, ¿no? Un modelo a un medio para alcanzar la justicia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Rápidamente, la ley identifica transgresiones en particular. La ley es como un espejo, ¿verdad? Te miras al espejo y puedes ver tus defectos o tus virtudes. Te enseña. Pero no puede hacer nada más que eso, solamente te los enseña y ves tu realidad, ¿no es cierto? Eso es, la ley es eso. La ley identifica transgresiones en particular de manera que esos actos puedan ser vistos más fácilmente como pecaminosos, logrando así que los hombres puedan con mayor facilidad verse a sí mismos como pecadores. En ese sentido, la ley se introdujo para que abundase el pecado. No que la ley provocará el pecado, sino que al verse en la ley, entonces se puede ver el pecado. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo en Romanos 7:7, sino por la ley. En ese sentido abundó el pecado. Dice Pablo, yo no lo conocía sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo Pablo supo que él tenía problemas con la codicia? Por la ley. En ese sentido abundó el pecado en él. ¿No es cierto? Por esa razón la ley también tiene poder para incitar a los hombres a la injusticia. No porque la ley sea perversa, por supuesto, sino porque los hombres son perversos. Mas el pecado, sigue diciendo en el versículo 8 de Romanos 7, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, cuando la persona que es codiciosa por naturaleza mira la ley que dice no codiciarás, ¿qué es lo que va a provocar su naturaleza pecadora? Más codicia. Esa es la idea. Es como la persona que lee una señal en el parque con la cual se prohíbe arrancar las flores y luego procede a arrancar una. Y con esto demuestra su rebelión natural, ¿no es cierto? No hay nada de malo con la señal, su mensaje es perfectamente legítimo y bueno, pero debido a que coloca una restricción sobre la libertad de las personas para hacer lo que les plazca, ocasiona en ellos resentimiento y tiene el efecto de llevar a algunas personas a hacer lo que de otro modo quizás ni se le hubiera ocurrido. No más porque el Saint dice no arranque las flores. Déjame arrancar una. Por naturaleza. ¿Ve? Ok. En ese sentido entonces, la ley se constituye en un estímulo para la desobediencia y la injusticia que de por sí está inclinado a hacer el hombre. Esto es solamente como una explicación de por qué entonces se introdujo la ley. Y rápidamente, enfocándose Pablo nuevamente en la verdad de que el acto singular de la redención de Cristo es muchísimo más grande que el acto singular de condenación de Adán, Pablo se regocija diciendo, mas cuando el pecado abundó, porque la ley nos enseña el pecado, ¿verdad? Entonces el pecado abundó. Cuando nos miramos ante la ley, el pecado abunda definitivamente. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí definitivamente sí tenemos que reconocer la grandeza de la gracia de Dios.
¿Cómo nosotros siendo tan malos, tan perversos, tan pecadores como somos, ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino las muchas transgresiones de los muchos que creen en Él. Tenemos razones para regocijarnos en Él, ¿no les parece? Sí, Señor. Definitivamente. Y de hecho, también aprovecho para hacer la invitación porque, amigo, tú que estás sin Cristo y que estás cargado de pecado, aunque quizás no lo sepas, estás lleno de pecado, bajo la ira de Dios, por causa incluso del mismo pecado de Adán. Pero aún cuando el pecado abunda en tu corazón, hay esperanza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nomás corre a Cristo, ven a Cristo. Y como un experto tejedor, Pablo, jalando de todos los hilos en su tapiz de verdades de la redención, termina declarando, para que así como el pecado reinó para muerte, eso fue una vez, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Padre Santo, bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por permitirnos gozar en estas verdades tan gloriosas, tan sublimes. Algunas quizás ni las entendemos definitivamente o a plenitud, pero en parte, Señor, gracias por esa luz que nos dejas ver. Y te ruego que esto nos fortalezca a todos como creyentes, que podamos tener una mayor certeza y seguridad en quién hemos creído y que es poderoso también. Que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Señor, ten misericordia de todos aquí y de aquellos que aún no están en Cristo, que aún se hallan bajo el primer hombre, Adán, para que ya no sigan en ese estado de muerte y condenación, sino que vengan a Jesucristo, porque donde abundó pecado, sobreabundó la gracia. Te rogamos, Señor, haz esa obra de misericordia, por amor de tu nombre y para tu gloria, en Jesucristo. Amén.